Bueno, son las 2 de la tarde con 34 minutos. Ya está en la vía telefónica, ya lo tenemos. Bueno, le agradezco al diputado Federico Dorin que me tome la llamada, que nos tome la llamada esta tarde. Diputado, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿cómo estás? Feliz año. Me da gusto saludarte, gracias, Federico. Bueno, a ver, la pregunta es obligada. ¿Cuál es tu comentario, tu opinión sobre lo que se vivió en el terreno parlamentario de la Ciudad de México el día de ayer? Pues estoy muy satisfecho porque ganó la democracia, perdió el abuso de poder y hay una enorme esperanza de que renazca la justicia en la ciudad, de que las víctimas encuentren una fiscalía que les escuche, que les atienda y no una fiscalía que se dedique a ejecutar venganzas familiares, partidistas y a solapar los delitos que comete los funcionarios del gobierno de la ciudad. Es un gran inicio de año, celebro que hayamos votado unidos PAN, PRI, PRD y MC y que las víctimas hayan logrado cuestionar a la oposición, haciéndonos ver que independientemente de escenarios electorales, este era el momento de cerrar filas a favor de la ciudad. A ver, ¿qué opinión te merece esto que dijo el presidente de la República, que dijo, pues es una venganza, dijo, te voy a decir, porque, pues, habló del cártel inmobiliario y dijo que ahí estaban involucrados funcionarios del PAN y que fue una vil venganza. ¿Qué opinión te merece esto, Federico? Pues lo que le diría al presidente es, pero si achú, la venganza son las de Morena. El presidente y Morena utilizaron a la fiscal para una venganza familiar, como fue la de Gertz Manero contra Alejandra Cuevas. Y lo mencionábamos hace un rato, sí. Y la tuvo un año en la cárcel, inventándole. Sí, que no, una figura jurídica que no existe. ¿No? Venganza la que intentaron para su amigo carnal, Riobó, que quisieron meter a la exnuera y traerla desde España. Afortunadamente la justicia española negó la extradición porque era un despropósito, una sandez jurídica lo que pedía Ernestina. Ernestina fue el brazo ejecutor de venganzas. Rosario Robles es otra venganza del presidente. ¿Por qué? Porque la metieron a la cárcel por un delito del que resultó absuelta, que no era grave, que pudo haber estado en arraigo domiciliario, y le negaron el arraigo domiciliario con un juez vinculado a Dolores Padierna, con una licencia de manejo falsa, que ellos mismos tramitaron a espaldas de Rosario Robles, y a que se niega Ernestina a meter a la cárcel a los empleados de Semovi que falsificaron la licencia de manejo para tenerle legalmente en la cárcel. Esas son las venganzas. Por eso mi respuesta al presidente es, pero si ayú, si el de las venganzas es usted. ¿Tú dirías, Federico, que casos como incluso estos avales ahí el caso de la ministra, o como el de estos días que nos hemos enterado, pues ayer platiqué en este espacio con Mauricio Merino a propósito pues de lo que se habla de la tesis de la licenciada Ernestina Godoy? ¿Tú crees que fueron realmente importantes en la discusión parlamentaria para negarle la ratificación, o solamente era un tema político, Federico? No, fueron fundamentales porque las víctimas todas tenían el común denominador. Las víctimas de la línea 12, que nunca las quiso escuchar. Acuérdate que tuvieron que ganar un amparo para obligar a Ernestina a citar a comparecer a Florencia Serranía y no quiso. Lo mismo nos contaron la mamá de las dos muchachas que perdieron la vida en la coladera en Iztacalco rumbo a un concierto, sí, que les dijo en su cara, busquen un medio alternativo de justicia, de reparación de daño, es decir, dinero, como lo que está pasando en Tláhuac, que a billetazos le reparan el daño a las víctimas, sin meter a la cárcel a los responsables, porque yo soy parte de un movimiento político y no voy a meter a la cárcel a ningún funcionario del gobierno de la ciudad. Esas eran las respuestas de la fiscalía. Las víctimas que ayer estuvieron en diciembre exponiendo que necesitaban un cambio de timón en la fiscalía, porque la fiscalía era la defensora de oficio de los delitos que cometían algunos funcionarios del gobierno de la ciudad. Hay en esta idea de la fiscalía, cuando hablamos de la autonomía de los fiscales, digamos, pues está la autonomía de jure,
pero de facto no siempre es así, Federico. Pues no, no siempre, pero menos hay de facto cuando te pavimentan el camino. Acuérdate que a la señora Godoy le cambió la Constitución a modo Morena la primera legislatura porque era inelegible, porque había un candado de los años que tenían que pasar desde haber sido representante popular para poder ser candidateable. Cuando no había alianza PRI-PAN-PRD en la primera legislatura, pues el PAN votó por supuesto que en contra. No fue así el caso del PRD, curiosamente cuando estaban persiguiendo delitos del gobierno anterior perredista y le fueron quitando los obstáculos, le fueron alineando los astros. Siempre supimos que iba a ser una fiscal carnal, por eso ni Jorge Triana ni yo la avalamos. Fue un error haberle dado un voto de confianza al inicio de Ernestina, independientemente de lo que salió después recientemente de Merino, que sí es gravísimo, pero pues no puede haber autonomía si hay un cordón umbilical partidista. Eso también se tiene que aprender. En los gobiernos del PAN hubo procuradores que no eran militantes del PAN, pero cuando yo te puedo decir de cuando fui senador y el presidente Calderón tenía algunos nombres en la baraja, pues los argumentos que daban los senadores del PRI para no ratificar algunas propuestas del presidente y que explica por qué llegó Medina Mora eran dos: no puede ser partidista, y dos, no puede ser un abogado muy connotado que tenga mucho conflicto de interés, porque si mandas un gran abogado que simpatice con el PAN, aunque no sea exdiputado o exsenador, pues tiene un conflicto de interés de los millones de pesos de litigios que están siendo desahogados esas instancias. Nosotros aprendimos como gobierno que debería ser completamente ajeno, y el ministro Medina Mora es todo menos panista. Se nos puede acusar de todo menos de haber puesto a alguien que de facto de jure tuviera una relación política de cordón umbilical para con nuestros gobiernos. Te diría, Federico, agradeciéndote, por supuesto, como siempre, que nos tome la llamada. Y me llamaba la atención esta carta abierta en donde Claudia Sheinbaum le dice a la señora Godoy: no, vente acá para que busques una curul en el Senado, o el gobierno federal, las puertas abiertas para integrarse al gobierno en el puesto que ella desee. Y yo digo, bueno, ¿no valía la pena que primero revisaran si hubo de veras una se hubiera violentado el proceso para titularse de abogada con el tema de la tesis? Me parece muy delicado que alguien que aspira a ser la jefa de las instituciones del país, por ejemplo, pues sin esperarse a ver si verdaderamente se plagió o no la tesis, pues haga esta clase de invitaciones así ya, ¿no? A ver, no pasa nada, tienes la acusación de la tesis, no pasa nada, vente acá, y acá igual te hace senadora de la República. Ese tema a mí me parece... Yo contigo con un agravante. Si yo me ando ufanando y me jacto por la vida de que soy científico y que el rigor académico por encima de cualquier político, tendría que exigirme a mí y a mi gabinete y a mis colaboradores pues ese mismo rigor científico y académico. Ni modo que un científico sea el solapador de los fraudes académicos de quienes ostentan títulos que no obtuvieron de manera lícita. Imagínate ahora un científico solapando plagios de tesis, pues se hace el mundo al revés. Que no... En fin, Federico, te pregunto por último, ¿cómo miras este año en términos de la vida partidista de Blanquiazul? Pues lo veo muy promisorio. Creo que esto es un golpe del que no se va a poder reponer Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es su fiscal, porque si la hacen candidata, todas las fechorías que cometió en la fiscalía, a ver, se nos está olvidando, pero acuérdate que no han aparecido los $3 millones que le robaron a Black Wall Street Capital en un cateo. La semana pasada le mataron unos policías extorsionando comercios en Iztacalco. Es decir, a donde ella se pare, va a tener que enfrentar su saldo nefasto en la fiscalía.
Y si eso va a ser parte de la deliberación, haciendo la candidata del debate, para nosotros, bienvenida a su postulación al Senado, porque con eso nos van a pavimentar el acceso de Santiago Taboada al Palacio de Ayuntamiento. Ella es uno de los principales argumentos para cambiar de gobierno, y si ella es uno de los rostros que te ofrecen como capitalino en la boleta electoral, pues no nos queda más que agradecerles que te digan que... Bueno, pues ahí está. Federico Dorin, usted lo conoce. Gracias, diputado. No, a ti, un saludo, feliz año. Igual para ti, Federico, muchas gracias. 2:44, regresamos. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.